Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a hablar de las medidas de dispersión absolutas, en concreto del rango intercuartílico, la varianza y la desviación típica. En los vídeos anteriores hemos utilizado una variable con la que estamos trabajando, que es la variable peso, en la cual hemos construido nuestra tabla de frecuencias y luego hemos calculado las medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda. La media que nos salía que eran 69 kilos, la mediana que eran 65,45 kilogramos y la moda que nos salía 62,31 kilogramos. Bien, pues ahora queremos ir un paso más allá. No solamente queremos saber un valor representativo que esté pues 62, 65 o por ahí, sino que lo que queremos es un rango en el cual se mueva un porcentaje relevante de la muestra que estamos estudiando. Es decir, queremos un rango o dispersión de la variable. Y para eso lo que tenemos son las medidas de dispersión. Bien, la primera de ellas, ¿vale?, es el rango. El rango es muy fácil de calcular porque el rango es el máximo menos el mínimo. El máximo es el último valor, en nuestro caso, del intervalo, que es 110. Y el mínimo es el inicio del primer intervalo, que es 40. Con lo cual tenemos que el rango lo estamos moviendo en 70 kilogramos. Bien, ya sabemos un poquito entre qué valores entonces o cuál es la dispersión de nuestra variable. Son 70 kilos, pues diremos que son 35 kilos arriba, 35 kilos abajo. Pero claro, esto es demasiado amplio. Si hay un valor extremo que se nos va muy arriba o un valor extremo que se nos va muy abajo, el rango queda muy desvirtuado. Así que vamos a buscar otra variable, ¿vale?, otro estadístico u otra medida que resulte pues un poquito más adecuada. Y definimos el rango intercuartílico. Que lo vamos a llamar RI. El rango intercuartílico es muy sencillo de calcular y de hecho ya hemos trabajado con los valores que necesitamos, que es el tercer cuartil menos el primer cuartil. Recordemos que cuando nosotros tenemos toda nuestra muestra, la mediana lo que hace es dividir un 50% de la población queda por debajo de la mediana y un 50% queda por encima de la mediana. Y luego tenemos los dos cuartiles, el cuartil número 1 y el cuartil número 3, que deja un 25% por debajo. Aquí tenemos otro 25%, otro 25% y tenemos luego otro 25% y el tercer cuartil deja un 25% por arriba. Pues entonces si lo que restamos es el tercer cuartil menos el primer cuartil, lo que tenemos aquí en medio es el 50% de la población o de la muestra. El rango tenía el 100%, el rango intercuartílico lo que nos deja es el 50% en ese rango. Así que Q3 menos Q1, en el vídeo anterior habíamos calculado Q3, ¿vale?, y también habíamos calculado Q1. Y los valores que teníamos para Q3 y para Q1 eran Q3 82,86 kilogramos y Q1 que eran 56 kilogramos. Así que el rango intercuartílico 82,86 menos 56 va a ser algo así como 82,86 menos 56, 26,86. Por tanto, en un tramo de, aquí esto va a ser kilogramos, en un tramo de 26,86 kilogramos, yo lo que tengo es al 50% de la población.
una aproximación que a lo mejor yo podría decir es, pues tengo a la población, tengo un 50% de la población entre la mediana, que son 65,45, más menos 13,4 kilogramos, que es el rango intercuartílico partido por 2. ¿Vale? Una aproximación sería el 50% de la población estaría entre la mediana más menos el rango intercuartílico partido por 2, entre 65,45 más menos 13,4. Esto ya es una precisión algo mayor que la que teníamos con el rango, ¿vale? Porque en el rango un valor extremo hace que el rango quede muy desvirtuado. Recordemos que los percentiles, en concreto los cuartiles 1 y 3, son medidas de posición robustas. Entonces, un valor extremo hace que el primer cuartil o el tercer cuartil no varíen. Así que algún valor extremo que se vaya demasiado hace que el rango intercuartílico siga siendo bastante válido. Y la siguiente medida de dispersión, ¿vale?, es lo que llamamos la varianza. Y la varianza la vamos a calcular de dos maneras distintas. ¿Vale? La definición de la varianza es el sumatorio de los valores menos la media por n sub i, los valores menos la media al cuadrado por n sub i dividido entre n, ¿vale? Y esto yo debería coger cada valor 45, le resto la media 69, lo elevo al cuadrado y multiplico por n sub i. Y la otra opción de un cálculo más sencillo, y es un cálculo totalmente similar, no similar, sino que da el mismo resultado, pero más fácil de calcular, es el sumatorio de x sub i por n sub i, x sub i al cuadrado por n sub i dividido entre n, menos la media al cuadrado. ¿Vale? Así yo voy a calcular cada uno de estos valores al cuadrado, lo multiplico por n sub i, sumo para todos los intervalos y divido para el número de casos. Para no tener que hacer todo el sumatorio ahora y evitar errores, lo que yo voy a hacer es, voy a añadir a mi tabla de frecuencias una nueva columna. ¿Vale? Perdón, que se mueve. Una nueva columna, donde voy a calcular precisamente en esa columna el x sub i al cuadrado por n sub i. Lo que voy a hacer es, voy a apartar esto de aquí para que me deje un poquito de hueco. Vale. Y voy a añadir esa columna. X sub i al cuadrado por n sub i. X sub i al cuadrado va a ser 45 al cuadrado, x sub i al cuadrado por n sub i. 45 al cuadrado por 4. Y esto me da 8100. La siguiente será 55 al cuadrado por 14. 55 al cuadrado, perdón, por 10. 55 al cuadrado por 10. Y esto da 30.250. La siguiente, 65 al cuadrado por 11. Y esto da 46.475. 75 al cuadrado por 3. Y esto da 16.875. 85 al cuadrado por 7. 85 al cuadrado por 7. Y esto da 50.575. 95 al cuadrado por 3. Y esto da igual a 27.075. 105 al cuadrado por 2. 105 al cuadrado por 2. Y esto da 22.050. Y ahora lo que tengo que hacer es calcular la suma de esta columna. Igual que había creado esta columna para facilitarme el cálculo de la media,
tengo esta otra columna para facilitarme el cálculo de la varianza. La suma es 201.400. Vale, pues esto ahora es lo que yo voy a llevar a la fórmula. La media además la tengo aquí calculada de antes, 69, con lo cual será 201.400 dividido entre los 40 casos que yo tenía en mi tabla de frecuencia, menos la media al cuadrado. ¿Vale? Recordemos que de la tabla de frecuencias, que siempre estoy trabajando con la misma, yo tenía mis 40 casos. Bueno, pues voy a calcular lo que me sale esto. 201.400 dividido entre 40. Esto me sale 5.035 menos 69 al cuadrado. Menos 69 al cuadrado. Y esto da 274. ¿En qué lo mido? Pues mi variable está medida en kilos. La tenía yo medido en kilos. Y yo aquí estoy haciendo el sumatorio de la variable al cuadrado x sub y al cuadrado. Por lo tanto, estos son los kilogramos al cuadrado. La varianza, por tanto, se mide en las unidades de la variable al cuadrado. Y es un poquito difícil de interpretar, ¿vale? La varianza, porque está medido en kilos al cuadrado, con lo cual no la puedo comparar con la media, que eran 69 kilos, ni nada. Ni con el rango intercuartílico, que eran 26 kilos. Así que lo que se define es la desviación típica. La desviación típica, S, es la raíz cuadrada de la varianza, que en mi caso la varianza eran 274, la raíz saldrá 16,55 y ahora sí, al hacer la raíz cuadrada sale 16,55 kilogramos. Bueno, pues ya tengo la desviación típica. ¿Cómo la interpreto? Pues aproximadamente, si la distribución siguiera una distribución normal, aproximadamente tendría que un 70%, podría interpretar como que aproximadamente el 70% de la población estaría entre la media más menos la desviación típica. En mi caso estaría entre los 69 kilogramos, que era la media, la había calculado antes, más menos 16,55 kilogramos, el 70%. Con la mediana más menos el rango intercuartílico partido por 2, pues la mediana me había salido 65,45 y el rango intercuartílico partido por 2 pues era 13,43 más menos 13,43 kilogramos. No sale exactamente lo mismo, ¿vale? Pero sí que salen valores similares, con lo cual yo puedo comprobar que más o menos no me he equivocado. Tenemos que tener en cuenta que la desviación típica es más grande, ¿vale? Pero aquí también tenemos más población. Luego también tenemos que tener en cuenta que a la hora de calcular la desviación típica estamos usando la media y tenemos x sub i al cuadrado. Por lo tanto, valores extremos va a hacer que la varianza y la desviación típica crezcan mucho más que lo que hace que crezca el rango intercuartílico, que como está basado en medidas de posición robustas, valores extremos, si son pocos, no afectan el rango intercuartílico, pero la desviación típica sí se ve afectada. Es decir, lo que queremos decir con esto es que no es que el rango intercuartílico sea mejor o peor que la desviación típica, son cosas distintas que intentan medir lo mismo y que por lo tanto lo bueno no es que nos salga igual, sino ser capaces de comparar y saber por qué se diferencian unos de otros. Entonces el primero me ha salido 65,45 más menos 13, el segundo me ha salido 69 kilos más menos 16, que son valores pues razonables para la distribución que yo tenía. Y con esto ya habríamos calculado las principales medidas de dispersión absolutas. Y son absolutas, ¿vale? Son absolutas porque tienen unidades. La desviación típica 16,55 está medida en kilos, el rango intercuartílico 26,86 está medido en kilos
Y el rango 70 también está medido en kilos. Y la varianza, está 274, está medido en kilogramos al cuadrado. Y con esto habríamos terminado. Muchísimas gracias.